Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, Sí, sí. profe. Esperamos unos minutitos más para ver si falta gente y arrancamos, ¿sí? Bueno, arrancamos chicos.
Bueno, hoy vamos a ver la patología hematopoyética o hemolinfoide, ¿sí? Para eso, primero vamos a hacer un breve repaso, no sé si ven bien las imágenes, de cómo se originan las células del sistema hematopoyético para entender un poco cómo se producen las enfermedades. Lo primero que hay que saber es que todas nacen de una única célula madre, que es la célula madre hematopoyética, que eh, tiene como capacidad reproductiva y es multipotente. ¿Qué significa esto? Que esa misma célula puede transformarse en una u otro tipo de estirpe celular de acuerdo a los requerimientos del cuerpo, ¿sí? Esas células madre están en la médula ósea y por diferentes estímulos van a ser las precursoras de tanto la serie linfoide como la serie mieloide, ¿sí? De la serie de los precursores linfoides van a salir todos los tipos de linfocitos, T, B, y los dos tipos de T, los TCD4 y los TCD8 y las NK, y de los mieloides van a formarse, por un lado, todo lo que sean los leucocitos y por el otro lado, todo lo que sean las plaquetas. Entonces, dentro de la médula ósea, nosotros tenemos a los progenitores, se llaman precursores, precursores convivientes de la médula ósea, que es un pool de células que, de acuerdo a las necesidades de la sangre, van a ser, van a ir madurando para ser luego transferidas a la sangre, al torrente sanguíneo, ¿sí? Y a los diferentes órganos hematopoyéticos. Entonces, dentro de esos progenitores tenemos a los potenciales linfocitos, que van a ser el prolinfocito T, CD8 o NK, el prolinfocito B y el prolinfocito T, que se llaman linfoblastos, ¿sí? Esos linfocitos van a pasar a la sangre, o sea, van a madurar en los diferentes tipos de linfocitos y se van a disponer en los diferentes órganos linfoides. ¿Alguien me habló? Por otro lado, vamos a tener la serie mieloide, que las colonias formadoras de serie mieloide forman, por un lado, los mieloblastos, que van a ser los que van a transformarse en polimorfonucleares neutrófilos. Por otro lado, los monoblastos, que van a formar monocitos, que ustedes saben que el monocito es eh, digamos, el precursor del macrófago. Cuando el monocito se activa, se transforma en un macrófago que tiene capacidad fagocítica. Después tenemos el eosinoblasto, que va a formar eosinófilos, el basofiloblasto, que va a formar basófilos, y acá tenemos otra serie que son la serie los megacariocitos, que es una célula gigante multinucleada que está en la médula ósea, que es la que va a ser capaz de dividirse para formar las plaquetas, y la serie eritroide, que son los eritroblastos, que va a haber tardíos y tempranos, que van a ser los que van a transformarse en eritrocitos y van a pasar a la sangre. Entonces, en la médula ósea, ustedes saben que la médula ósea en edades tempranas está distribuida en todos los huesos del cuerpo, pero a medida que pasan los años, ya en la edad pediátrica, se limita a los huesos planos del cuerpo. Por eso las biopsias de médula ósea se toman o del esternón o del hueso ilíaco. El hueso es un hueso trabecular maduro y entre esas trabéculas óseas se dispone la médula ósea, que la médula ósea va a estar formada por células hematopoyéticas, que son las que recién nombramos, y por adipocitos, que son estos espacios blancos que se ven acá,
la proporción entre serie hematopoyética y adipocitos, más o menos es a los 40 años es 50 y 50. 50% de adipocitos, 50% de hematopoiesis. De ahí para abajo, o sea, hacia de menores de 40, siempre va a haber más serie hematopoyética que adipocito, y mayores de 40, mayor proporción de adipocitos que de hematopoiesis. Quiere decir que a lo largo que pasan los años, vamos perdiendo esa capacidad hematopoyética. Bueno, acá lo que les quería mostrar es que cada uno de los precursores va a tener un nombre propio. Ese nombre propio es el que después le va a dar lugar al nombre, a la neoplasia que le dé origen, ¿sí? Se los nombro por eso. Hay, por ejemplo, leucemias promielocíticas, leucemias mielocíticas. Ahora vamos a ver qué significa cada una. Y desde la médula ósea, respecto a los linfocitos, tenemos el linfoblasto, que se formó tanto el linfoblasto B como T en la médula ósea, pasa a los órganos linfoides, por ejemplo, al ganglio linfático, como una célula virgen. ¿Qué quiere decir esto? Que no se expuso nunca a un antígeno. Ahora vamos a ver una imagen. Los linfocitos vírgenes se disponen en el manto de los folículos linfoides y van a ser los que, cuando haya una exposición antigénica, van a entrar al centro germinal de los folículos secundarios, se van a empezar a dividir, y el que forme los anticuerpos más aptos para los antígenos va a ser el que va a sobrevivir, y el resto va a morir por apoptosis. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de ese mecanismo. Y los linfocitos van a ser usados para esos linfocitos que sobrevivieron, porque son los que son aptos para combatir ese antígeno. Van a ir al sitio donde sean necesarios, pero por otro lado, en el ganglio linfático también se van a quedar como linfocitos B memoria, ¿sí? Que nos van a servir para otras oportunidades en las cuales seamos expuestos al mismo antígeno, como pasa, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas. Acá tienen cómo es un ganglio linfático normal. Tenemos los vasos linfáticos aferentes, que forman todo este sistema sinusoidal, y sale por el vaso linfático eferente hacia el sistema linfático o al sistema venoso. Tiene una corteza que está formada por los folículos linfoides, que pueden ser primarios cuando los linfocitos todavía no fueron expuestos a ningún antígeno, o secundarios cuando tienen centro germinal porque los linfocitos fueron expuestos a un antígeno y tienen que transformarse en los más aptos para poder resolver esa injuria. Y está constituido también por la zona paracortical, que es la que está constituida por los linfocitos T, que está entre los folículos linfoides, que también se llama zona parafolicular. Y la médula, que está constituida por los sinusoides, y alrededor tiene células plasmáticas. Acá tienen cómo se ve un folículo secundario. El centro germinal es más claro y está rodeado por lo que se llama zona marginal y zona del manto. Esto es en una microfotografía, digamos. Tenemos estos agregados linfoides que ven que tienen un puntillado basófilo intenso y no tienen un centro claro, que son los folículos primarios. Quiere decir que esos linfocitos no fueron expuestos a antígenos. Y después tenemos
estos otros agregados linfoides donde tenemos un puntillado basófilo bastante intenso alrededor y un centro más claro que es el centro folicular. Entonces, ¿cómo está constituido ese folículo linfoide? Tiene el centro germinal o centro folicular, donde va a haber dos zonas, una zona clara y una zona oscura, que están constituidas por dos tipos de células que no dejan de ser linfocitos B, pero que tienen nombre propio, que es el centrocito y el centroblasto, y por macrófagos con cuerpos tingibles, que los macrófagos lo que van a hacer es, van a fagocitar a la célula que se muere por apoptosis, porque no es apta para resolver esa injuria. Por afuera tiene el manto folicular, que son las células que yo les dije, son los linfocitos B vírgenes, que son los que van a entrar al centro folicular para tratar de adquirir anticuerpos o de formar anticuerpos contra ese antígeno, y por afuera la zona marginal, que es donde se van a disponer los linfocitos B memoria, ¿sí? Entonces, de un linfocito B precursor que estaba en la médula ósea, va a ser dirigido hacia un órgano linfoide como el ganglio linfático, como un linfocito que se llama linfocito B virgen, que es el que está en la zona del manto, que es esta parte de acá afuera del folículo linfoide. Una vez que entra al centro folicular, en el centro folicular se expone a diferentes antígenos, y lo que va a tratar es de diferenciarse para formar una célula B capaz de transformarse en una célula plasmática y tener el anticuerpo adecuado para esa enfermedad a la cual se está exponiendo. Y por otro lado, dejar un linfocito B memoria para que cuando sea expuesto nuevamente, ese linfocito pueda reaccionar de forma correcta. Pero ¿qué pasa acá adentro? Hay linfocitos que no van a ser aptos para esa enfermedad, entonces hay una selección natural que hace que la célula que no es apta sea dirigida a la apoptosis por las células TSD8, que hay linfocitos TSD8 dentro del centro germinal que le producen la muerte por apoptosis. Y quien libera a las células muertas por apoptosis es el macrófago. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque vamos a ver más adelante el tema de los linfomas, que la clasificación de los linfomas es bastante amplia. Nosotros vamos a dar los más básicos, pero es una lista enorme. Y los más básicos, justamente la clasificación en lo que se basa es en la célula que le da origen. Entonces, si la célula que me da origen dentro de los linfocitos B es una célula virgen, me va a producir un linfoma del manto, ¿sí? Si es un linfocito B memoria, me va a producir un linfoma de la zona marginal. Y si es una célula del centro germinal, me va a producir un linfoma folicular, ¿sí? Después, además de esos linfomas, bueno, también tenemos dentro de los de las células vírgenes, que me había olvidado decirles, la leucemia linfática crónica. Por otro lado, tenemos las neoplasias de células plasmáticas, que vamos a ver que el más frecuente es el mieloma múltiple, y por otra parte vamos a tener otros tipos de linfoma, como pueden ser el linfoma de Hodgkin, que es o sea, lo último que se sabe es que es un linfocito B, porque antes no se sabía si realmente era un linfocito B o era una célula diferente.
Y los linfomas de alto grado se llaman porque tienen un peor pronóstico y una capacidad de proliferación mucho mayor, que la mayoría son del centro germinal, que son el linfoma de Burkitt y el linfoma B difuso de células grandes. ¿Qué es importante para, digamos, genéticamente hablando? Que ustedes saben que el BCL2 es cuando vimos neoplasias, vimos que el BCL2 es una proteína que permite a la célula entrar en perdón, evitar la apoptosis, ¿sí? Entonces, yo las células que quiero que eviten la muerte celular, digamos, el cuerpo quiere evitar que mueran, son las células vírgenes y las células del manto y de la zona marginal, o sea, la virgen y la memoria. Pero las que sí tienen que tener capacidad de apoptosis son las del centro germinal. Entonces, si el BCL2 se muta, voy a tener una neoplasia centrofolicular. Y a nivel medular, dentro de esos precursores linfoides, voy a tener las leucemias linfoblásticas agudas B, que pueden ser B o T, que son diferentes en la edad, por ejemplo, la edad de presentación en el pronóstico. Esto es lo que les decía del BCL2. Esto es una inmunistoquímica. En la inmunistoquímica, lo que es negativo se ve celeste y lo que es positivo se ve marrón. El BCL2 tiene que estar presente en el manto y en la zona marginal porque son los linfocitos que no deberían morir por apoptosis, ya sea los vírgenes o los B memoria. En cambio, necesito que haya apoptosis en el centro germinal para que no sobrevivan los linfocitos que no son aptos. Bueno, una vez que hicimos este repaso, ahora vamos a hablar de procesos que pueden ocurrir en este sistema hemolinfoide. Uno de los procesos más frecuentes es la linfadenitis. La linfadenitis es la inflamación de los ganglios linfáticos. Esa linfadenitis puede ser aguda, que muchas de nosotros hemos visto linfadenitis agudas, clínicamente hablando, cuando se produce la tumefacción o la ingurgitación de los ganglios linfáticos que están cercanos a un sitio donde hay una infección aguda. Por ejemplo, en el caso de la faringitis, que hay una ingurgitación, una tumefacción y un dolor a nivel de los ganglios cervicales. Por otro lado, tenemos las linfadenitis crónicas, que las linfadenitis crónicas lo que sucede es que hay un incremento en el tamaño del ganglio linfático que puede ser de tres causas, o por una hiperplasia de los folículos linfoides que recién vimos, que es, hay una estimulación de los linfocitos B. Eso pasa más que nada en los procesos autoinmunes y en el HIV. Una hiperplasia paracortical, que sería por incremento de los linfocitos T, que pasa mayoritariamente en las enfermedades virales, y la histiocytosis sinusal, que lo que se hace es, quedan abiertos los sinusoides que vimos recién, y en esos sinusoides hay un incremento de macrófagos. El macrófago también se puede llamar histiocito, aunque es un término que es medio viejo, y eso pasa sobre todo en los ganglios linfáticos que drenan regiones donde hay una neoplasia. Por ejemplo, los ganglios linfáticos de la axila pueden estar agrandados de tamaño por linfadenitis, que es por la histiocytosis sinusal, sin tener una metástasis, ¿sí? Porque podría ser también que se incremente el tamaño del ganglio por metástasis de ese carcinoma. Pero en general, los ganglios que tienen linfadenitis son blandos, son móviles, y los que tienen infiltración metastásica suelen ser de mayor consistencia y muchas veces se adhieren o a la piel o a los planos profundos.
Bueno, acá tenemos una hiperplasia folicular, que el folículo linfoide toma una forma más grande. A nivel del centro germinal siempre vamos a tener muchas mitosis, como se ve acá, que hay una mitosis bastante, digamos, visible, porque se están proliferando esos linfocitos B que se expusieron a los antígenos. Uy. Acá se ve con mayor, digamos, a menor aumento, pero que se ve mejor, que lo que me reemplaza el ganglio es esta cantidad de folículos linfoides que son de diferentes tamaños, uno más chico, uno más grande. Fíjense que acá es como que se amoldan entre sí. ¿Por qué les digo esto? Porque morfológicamente el linfoma folicular es muy parecido, pero en general los linfomas en los linfomas, los folículos linfoides son más parejos en su tamaño y eh, suelen empujar mucho el manto y no tienen los macrófagos con cuerpos tingibles, que es lo que me dice a mí que hay apoptosis en ese centro germinal. La hiperplasia paracortical es todo lo contrario, hay un incremento de los linfocitos T entre los folículos linfoides. Fíjense que a diferencia de lo que vimos recién, que eran casi todos folículos linfoides, acá yo tengo un folículo linfoide acá abajo y después todo un área sin folículos, que es porque hay un incremento de la zona paracortical. Y por último, la histocitosis sinusal, donde yo veo los senos linfáticos abiertos con las células endoteliales tumefactas, o sea, debería ser un epitelio plano y se hace un poco más redonda la célula endotelial, y todo lo que veo acá adentro son macrófagos. Bueno, ahora pasamos a las neoplasias linfoproliferativas, que recuerden que se llaman linfomas, si bien termina en oma, como vimos que podría ser un sufijo de las neoplasias benignas. Esta es un caso que se va fuera de la regla y se llama linfoma, y son neoplasias malignas, siempre. Es la proliferación neoplásica de los linfocitos. Se puede presentar en los sitios linfáticos, o sea, en los ganglios linfáticos, o en sitios extranodales. Recuerden que nosotros tenemos agregados de linfocitos en muchos lugares del cuerpo, por ejemplo, en las amígdalas, en el anillo de Waldeyer, en la placa de Peyer del tubo digestivo, también a nivel del tracto respiratorio. Tenemos linfocitos por todos los órganos prácticamente distribuidos, y en cada uno de ellos se puede producir un linfoma. No necesariamente tiene que ser en los tejidos linfáticos, ¿sí? Y recuerden que los órganos linfoides también, además de los ganglios linfáticos, son el vaso y el hígado, porque durante la edad, o sea, durante la embriogénesis, la hematopoiesis se produce en el hígado y en el vaso. Y después, cuando se produce el nacimiento, la hematopoiesis se empieza a producir en la médula ósea. Dentro de los linfomas tenemos dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. ¿Cuáles son los linfomas no Hodgkin? Todos los que yo clasifico que no son Hodgkin, ¿sí? Además, los linfomas no Hodgkin se subclasifican según la célula de la cual derivan. Si derivan de células T o de células B, y si son de células precursoras o de células maduras. ¿Cuál es la etiopatogenia en general de los linfomas? Pueden producirse traslocaciones cromosómicas o mutaciones, por ejemplo, la mutación del gen BCL2, como les decía hoy, que hace que si se muta el BCL2, la célula se torna inmortal porque estoy mutando un gen que es proapoptótico.
Entonces, si se muta el gen, la célula nunca va a entrar en apoptosis y se va a hacer una célula con crecimiento indefinido y con proliferación exagerada. También hay factores genéticos hereditarios, como algunas enfermedades que tienen mayor predisposición a sufrir linfomas, por ejemplo, el síndrome de Down o la neurofibromatosis tipo 1, que la vimos cuando vimos neurofibroma. Algunos virus que los más importantes son el virus de Epstein-Barr, que lo vamos a ver que está presente en varios linfomas. Uno de ellos es el linfoma Hodgkin. El virus HHV8, que se acuerdan que lo vimos en el sarcoma de Kaposi, también puede estar en algunos linfomas. Y otro virus que se llama HTLV1, que es un virus que produce en general linfomas más agresivos. Por lo tanto, como los virus pueden estar involucrados en la etiopatogenia de los linfomas, los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los pacientes HIV, tienen mayor riesgo de sufrir linfoma. Después, otras causas de linfoma son las inflamaciones crónicas, sobre todo en el tubo digestivo. Tanto la infección por Helicobacter pylori, en la gastritis, que ya lo vamos a ver cuando veamos tubo digestivo, cuando veamos estómago, las gastritis por Helicobacter pylori, en su evolución pueden complicarse, no es lo más frecuente, produciendo un linfoma que se llama linfoma MALT, que está relacionado a los folículos linfoides de la mucosa gástrica. La otra enfermedad que está relacionada a inflamación y linfoma es la enfermedad celíaca. En el caso de la enfermedad celíaca, que también lo vamos a ver en tubo digestivo, como la etiopatogenia de la enfermedad celíaca está relacionada con los linfocitos T, el linfoma que se va a producir es un linfoma T que se llama linfoma T asociado a enteropatía. Y después hay otros factores que son iatrogénicos, que son la radio y la quimioterapia, que si bien uno cuando habla de radio y quimioterapia cree que siempre es un antineoplásico, hay algunos quimioterápicos que son son antineoplásicos para una determinada neoplasia, pero pueden generar mutaciones en los linfocitos y llevar a un linfoma. Bueno, acá tienen la clasificación de los linfomas que está en el libro. Tenemos las neoplasias de célula B precursora, que es la linfoma / leucemia linfoblástico agudo B, las neoplasias de células B periféricas, donde tenemos la leucemia linfocítica crónica, la leucemia prolinfocítica, el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma de células del manto, el linfoma de la zona marginal, el linfoma folicular. De todos esos, el linfoma folicular es el más frecuente de todos, junto con el mieloma múltiple o de células plasmáticas, y dentro de los linfomas de alto grado, que son los que tienen mayor riesgo de progresión, tienen peor pronóstico, tenemos al linfoma B difuso de células grandes y al linfoma de Burkitt. Y después tenemos de células T precursoras, que es la leucemia linfoma linfoblástico agudo T, y de células T periféricas, que tenemos la leucemia prolinfocítica T, y dentro de todos estos que ustedes ven acá, los más frecuentes son la micosis fungoide, que es un linfoma T, que lo vamos a ver que está asociado a la piel, el linfoma T periférico no clasificable, y los asociados a enteropatías. Y después, por otro lado, esos eran todos los linfomas no Hodgkin, y por otro lado tenemos al linfoma de Hodgkin, que se divide en dos grandes grupos, el predominio linfocítico y el linfoma Hodgkin clásico, que tiene 4 variantes que ahora lo vamos a ver. Arranquemos por linfoma Hodgkin. Ustedes, el que quiera me pregunta hasta ahora si tiene alguna duda. Bueno,
como todos los linfomas, es una neoplasia primaria maligna del tejido linfoide. El linfoma de Hodgkin se produce, o sea, su origen es un linfocito B del centro germinal, que característicamente se transforma en una célula que se llama célula de Reed-Sternberg. Esa célula de Reed-Sternberg tiene algunas variantes, o sea, hay una variante clásica y después otras variantes que vamos a ver que depende la forma morfológica en el microscopio, va a ser el tipo de célula de Reed-Sternberg que tenga. La presencia de célula de Reed-Sternberg va a ser diagnóstica del linfoma de Hodgkin. Las características del linfoma de Hodgkin es que en general son linfomas que están limitados a un ganglio o a un grupo ganglionar, tienen una diseminación predecible, es decir, afecta a un grupo de ganglios, después afecta al grupo contiguo, después al otro grupo y así sucesivamente. Y en general están asociados a la infección por el virus de Epstein-Barr y la infiltración del vaso, el hígado y la médula ósea, que son los otros órganos que podrían ser afectados por diseminación, se da de forma tardía. Muy pocas veces se presenta como un linfoma visceral, es decir, que yo lo encuentro en algún órgano que no sea un ganglio linfático. Y en cuanto a la epidemiología, podemos decir que es el linfoma más frecuente de los adultos jóvenes, tiene un pico de incidencia entre los 25 y los 30 años, y después tiene otro pico de incidencia en los mayores de 60. Acá tenemos a la célula de Reed-Sternberg clásica. La célula de Reed-Sternberg clásica es una célula binucleada, tiene los núcleos como si fuese en espejo, con un nucleolo eosinófilo bastante prominente y un citoplasma eosinófilo. Esa es la célula de Reed-Sternberg clásica. Hay otra forma que es la célula de Reed-Sternberg lacunar, que fíjense que forma como un espacio de retracción respecto al resto de las células y puede tener más de un núcleo, siempre con el nucleolo eosinófilo bastante prominente. Después, bueno, hay mononucleares y hay LIH que se llaman popcorn también, que es en palomita de maíz, que tienen esa forma como polilobulada con el nucleolo prominente. Entonces, dentro del subtipo clásico, o sea, dijimos que había un linfoma Hodgkin clásico y un linfoma Hodgkin predominio linfocitario, ¿sí? Dentro del linfoma Hodgkin clásico tenemos 4 variantes, que son la esclerosis nodular, que es la más frecuente de todas, la celularidad mixta, el rico en linfocitos y la depresión linfocitaria. La depresión linfocitaria es la de menor porcentaje de todos. ¿Qué característica tienen? Que la célula de Reed-Sternberg es CD30 y CD15 positivas, ¿sí? Después, la variante que va a aparecer en cada tipo de linfoma de Hodgkin clásico, si bien acá yo les puse cuál es la más frecuente de ver de acuerdo a la variante que se ve, yo podría tener una esclerosis nodular con variante clásica, no quiere decir que no sea una esclerosis nodular. Lo que me dice que es una esclerosis nodular son las bandas de colágeno. La esclerosis nodular se presenta más frecuentemente en las mujeres y produce bandas de colágeno y tiene muy buen pronóstico. Otra cosa que tiene el linfoma de Hodgkin clásico es que es virus de Epstein-Barr positivo. La celularidad mixta, en general, se presenta en mayores de 50 años y está asociada a la célula de Reed-Sternberg clásica. El rico en linfocitos, la célula de Reed-Sternberg en general es mononuclear y es
muy similar al predominio linfocítico nodular, que es el otro subtipo, que vamos a ver que tiene otra inmunohistoquímica, por eso se separa, y tiene otro pronóstico, y la depresión linfocitaria, que tiene muchas células de Ried-Sternberg y poco infiltrado inflamatorio. Porque una de las cosas que no les dije, es que la célula de Ried-Sternberg es la única célula neoplásica que yo voy a ver en el ganglio linfático. Todo el resto del ganglio linfático va a estar reemplazado por células que son reactivas, que en el caso de esclerosis nodular y celularidad mixta son linfocitos y eosinófilos, y en el caso de del rico en linfocitos son linfocitos, ¿sí? Pero esas células que acompañan a la Ried-Sternberg en realidad son células reactivas, que la Ried-Sternberg produce determinadas citoquinas que llaman a esas células, pero esas células no son neoplásicas. La única célula neoplásica del linfoma Hodgkin es la célula de Ried-Sternberg. El predominio linfocítico nodular tiene a la célula que vimos como en palomita de maíz. La inmunistoquímica es diferente porque son linfomas de Hodgkin que son CD15 y CD30 negativos, pero CD20 y CD45, que es el antígeno común leucocitario, positivas. Y lo que tiene es gran cantidad de linfocitos y tiene peor pronóstico que el linfoma clásico, Hodgkin clásico. ¿Cómo se presenta clínicamente el linfoma de Hodgkin? En general por adenopatías indoloras, como me doy cuenta, porque tiene un agrandamiento del tamaño de los ganglios linfáticos, pueden ser cervicales, axilares o mediastinales. Siempre comienza, lo que les dije hoy, por un grupo. En general hay una clasificación que se llama de Ann Arbor, que es por encima del diafragma o por debajo del diafragma, o sea que está localizado o por arriba o por abajo. En general es por arriba, y después se pasa del diafragma y posteriormente y tardíamente puede pasar al hígado, al vaso y a la médula ósea. Entonces yo me voy a encontrar con un paciente en una edad media, que es el primer pico de incidencia, o una edad mayor de 60 años, con adenopatías que son indoloras. En general, a diferencia de la adenopatía metastásica, las adenopatías de los linfomas son más blandas y no suelen adherirse ni a los planos profundos ni a la piel, excepto que sean linfomas muy agresivos. Y además el paciente va a tener otros síntomas que se llaman síntomas B, que es la pérdida de peso, más del 10%, la sudoración nocturna y la fiebre. Que si ustedes se acuerdan, estos síntomas nosotros también los vimos en tuberculosis, ¿sí? Que es un diagnóstico diferencial cuando hay adenopatías, sobre todo en los pacientes que tienen HIV, que pueden, o sea, tienen mayor predisposición de tener linfomas porque son más susceptibles a adquirir infecciones como por ejemplo la del virus de Epstein-Barr, que es el virus que más frecuentemente está involucrado en el linfoma de Hodgkin, y por otro lado, también están más predispuestos a adquirir tuberculosis, porque están inmunodeprimidos. Y hay otros síntomas, que es el prurito, la afectación esplénica, hepatoesplénica, que es bajo el porcentaje porque es en un estadio mucho más avanzado, y en el caso de que afecte a la médula ósea, que ahora cuando veamos médula ósea les voy a explicar eso, siempre que la médula ósea es reemplazada por alguna otra célula que no es hematopoyética, va a ocupar ese espacio y va a empezar a decaer su función. Entonces lo primero que decae son los eritroblastos y los pacientes empiezan a sufrir anemia. ¿Cómo hago el diagnóstico? Como ya les dije, con la célula de Ried-Sternberg, o sea, lo que tienen que hacer es la extirpación de un ganglio linfático, que el ganglio linfático hay que
enviarlo al patólogo de manera completa, no se fracciona, no se divide, siempre los ganglios tienen que ir de forma completa, y si uno quiere ese ganglio mandarlo a otro lugar, porque por ejemplo no sabemos si es un linfoma o una tuberculosis, si lo quiero mandar a cultivo, por ejemplo, hay que sacar otro ganglio, lo mismo que si lo quiero mandar a hacer otro estudio como la citometría de flujo, tengo que mandar otro ganglio. ¿Por qué? Porque muchas veces los linfomas por sectores hacen sobre todo los no Hodgkin, hacen un patrón y en otro sector tiene otro patrón, entonces yo me estoy perdiendo de una parte de ese linfoma si el médico lo parte por la mitad, por ejemplo, que suele pasar en la práctica. Entonces, yo lo que veo en la biopsia son las células de Ried-Sternberg con el infiltrado inflamatorio, que son células no neoplásicas. Pueden ser linfocitos, eosinófilos, puede haber neutrófilos, puede haber células plasmáticas, pero son todas células reactivas. La única célula que es neoplásica es la célula de Ried-Sternberg. Y lo que le voy a hacer es inmunistoquímica para marcadores CD15, CD30, CD20 y CD45. El linfoma Hodgkin clásico va a ser positivo para CD15 y para CD30, y negativo para 20 y 45, y el predominio linfocítico nodular al revés. 15 negativo, 30 negativo, CD20 y CD45 positivo. Acá está la clasificación que yo les decía de Ann Arbor, que lo clasifica en 4 estadios. En el estadio 1 afecta una sola región ganglionar. Por ejemplo, ustedes si tienen un paciente que, por ejemplo, tiene solo ganglios cervicales. En el estadio 2 hay 2 o más regiones cervicales, pero del mismo lado del diafragma. Esto sería, por ejemplo, si yo tengo ganglios cervicales y ganglios mediastinales. O puede haber extensión extralinfática de una o más regiones ganglionares, pero siempre del mismo lado del diafragma. Ya cuando me voy al estadio 3, las regiones ganglionares están por encima y por debajo del diafragma, y en el estadio 4 tiene afectación de los órganos que no son los ganglios linfáticos, como el hígado, el vaso y la médula ósea. ¿Cómo sé yo cómo me doy cuenta qué ganglios tiene afectado el paciente? Con tomografía con contraste, que me va a indicar el aumento del tamaño de los ganglios, y la tomografía PET, que es un método de imagen bastante útil, donde se inyecta glucosa radioactiva, y la glucosa radioactiva es consumida por las células neoplásicas. Sirve para todas las neoplasias, no solo para los linfomas, sino también para saber si hay ganglios metastásicos, por ejemplo, en los carcinomas. Y también para ver si hay metástasis a distancia. Bueno, esta es una esclerosis nodular. Fíjense que hay un reemplazo total del ganglio por estos nódulos separados por tractos fibrosos. Los tractos fibrosos son característicos de la esclerosis nodular. Con tener un solo tracto fibroso, que puede ser incluso incompleto, o sea que yo tengo el tracto hasta acá y todo lo demás es linfoide, ya puedo decir que es una esclerosis nodular. Y en general la célula de Ried-Sternberg que predomina es la lacunar. Acá tengo una celularidad mixta. Fíjense, esto es una célula de Ried-Sternberg clásica, es decir, tengo una célula binucleada con los núcleos en espejo, con ese nucleolo eosinófilo prominente, que parece los ojos de un búho. Y todo lo que rodea a esa célula de Ried-Sternberg, que son estas células que son los linfocitos, o estos que son eosinófilos, son células reactivas. La depresión linfocítica, que lo que yo veo son todas células de Ried-Sternberg con muy escaso, fíjense los nucleolos que tienen, puede haber clásicas, mononucleadas,
puede haber lacunares. Todo lo que estoy viendo de linfoma son células de Ried-Sternberg, no hay linfocitos reactivos. En general se asocia a HIV, por eso hay depresión de los linfocitos. Y después, por otro lado, saliendo de las variantes clásicas, el predominio linfocítico nodular, donde yo lo que veo son las células de Ried-Sternberg que tienen esta es la más, digamos, la más frecuente, que es la célula popcorn o en palomita de maíz, y lo que tengo alrededor son solo linfocitos, que es muy similar a lo que pasa con el rico en linfocitos de la variante clásica, y lo que me lo va a distinguir es la inmunistoquímica. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una imagen de una radiografía de tórax donde lo que estamos viendo es el mediastino. Ven que se ve, o sea, se ven los pulmones, pero el mediastino está ensanchado. Y eso es porque los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. Esto es cómo se ve macroscópicamente un ganglio que tiene un linfoma. Yo macroscópicamente no me puedo dar cuenta si es un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, pero en reglas generales los linfomas suelen ser ganglios de consistencia mayor a la normal, pero menor a la del ganglio metastásico, y tienen esta apariencia carnosa. Ahora pasamos a los linfomas no Hodgkin. Primero vamos a ver los de células precursoras, que dijimos que hay de células precursoras B y T. Cuando yo hablo de células precursoras, estoy hablando de un blasto. Esos blastos me indican si hay una afectación de la médula ósea por blastos de un mayor de 30% de las células está constituida por blastos, yo hablo de leucemia. Lo mismo pasa con la sangre periférica. Si yo en un análisis de sangre veo que dentro del hemograma más del 20% está constituido por blastos, yo digo que es una leucemia aguda. ¿Sí? Es una leucemia, es una neoplasia de células precursoras. En el caso de las leucemias linfoblásticas, lo que se forman son linfoblastos, o sea, son células inmaduras precursoras de linfocitos, porque después vamos a ver que hay leucemias mieloblásticas. Y dentro de estas leucemias linfoblásticas son las neoplasias malignas más frecuentes de los niños. Se caracterizan por estas células que parecen linfocitos, pero que en realidad tienen un citoplasma mucho más, un núcleo mucho más laxas en su cromatina, y reemplaza casi toda la médula ósea, o toda. Después eso respecto a la linfoblástica aguda. Después, dentro de los linfocitos B de células maduras, tenemos la leucemia linfoma linfocítico crónico, que es en el otro extremo de la vida, o sea, en pacientes mayores de 60 años, que produce un reemplazo global de la arquitectura de los ganglios, que si uno lo mira a menor aumento, forma como pseudonódulos, parecen pseudofolículos, pero en realidad lo que está proliferando es un linfocito B en forma de inmunoblasto, que es esta célula, este linfocito un poco más grande de lo normal, con un nucleolo prominente, o los parainmunoblastos, que son los que tienen los nucleolos pegados a la membrana nuclear. Son estos, dijimos cuando hablamos al principio de dónde se originaban, son linfomas de linfocitos B, en este caso vírgenes. Entonces van a ser positivos para CD20, que es el marcador por excelencia del linfocito B,
Y después los linfocitos vírgenes marcan CD5 y CD23 positivos. El linfoma folicular es el linfoma más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin, que dentro de los que tienen buen pronóstico, digamos, es el más frecuente de todos. Tiene un reemplazo global de la arquitectura del ganglio. Otra de las características que tienen los linfomas es que los linfocitos salen por afuera de la cápsula ganglionar. Si la cápsula está ahí, yo tengo linfocitos por afuera del ganglio linfático, y ven que forman folículos linfoides, como vimos en la hiperplasia folicular linfoide. A diferencia de la hiperplasia folicular linfoide, yo lo que voy a tener son centros germinales muy grandes, con un manto muy chiquitito, que está como comprimido, y si yo voy a mirar ese centro germinal, lo que me van a faltar son los macrófagos con cuerpos tingibles. ¿Por qué? Porque esos linfocitos mutaron su BCL2, entonces lo que va a pasar es que esos linfocitos no van a tener capacidad de apoptosis. Como no se van a morir, no va a haber cuerpos tingibles, macrófagos con cuerpos tingibles, y por lo tanto, no, y por otro lado no se va a expresar, perdón, el BCL2 en el centro folicular. Entonces, cuando yo quiero distinguir una hiperplasia folicular de un linfoma folicular, si yo le hago un BCL2, veo que el BCL2 está presente en el manto y en la zona marginal, que son los linfocitos que no se tienen que morir habitualmente porque o son células vírgenes o son células de memoria, y en cambio en el linfoma folicular se expresan, además de en el manto y en la zona marginal, en el centro folicular, porque perdieron su capacidad de muerte celular. Esa capacidad de muerte celular le da la característica de poder proliferar y hacerse neoplásicos. Estos linfomas, los linfomas foliculares, además marcan para el CD10 y el BCL6, que son marcadores habituales de centrocitos y centroblastos, que son los que están en el centro folicular. Bueno, acá lo tienen a mayor aumento, cómo sería la expresión normal del BCL2 en el manto y en la zona marginal, porque son los que no deberían morir, y en la expresión aberrante en el linfoma folicular, que se mutó BCL2, entonces los linfocitos del centro folicular tienen la capacidad de no morir por apoptosis. Otro linfoma que es de células pequeñas, pero que tiene un pronóstico mucho peor, es el linfoma del manto, que todo lo contrario de lo que pasaba con el folicular, ahora yo lo que tengo es una proliferación de células del manto que ahogan al centro del folículo, ¿sí? Fíjense que queda muy chiquitito y las células neoplásicas lo rodean como si fuesen blanco de tiro. Estos linfocitos son CD5 y el CD5, que es es de los linfocitos que yo les dije hoy vírgenes, pero a diferencia del linfoma linfocítico crónico, este es CD23 negativo, y además, en el caso del linfoma del manto, los linfocitos tienen una translocación especial, que es la translocación 11-14, que les da la capacidad de expresar una proteína que se llama ciclina D1, que eso el linfoma linfocítico crónico no lo tiene. Hay ciertas variantes, como las variantes blastoides del linfoma del manto, que se llaman linfoma mantoblásticos, le dicen algunas personas, no es un término académico, que tienen células más grandes y con mayor mitosis, y son de mucho peor pronóstico. De todas maneras, el linfoma del manto, dentro de los linfomas de linfocitos pequeños,
es el de peor pronóstico. Después pasamos a los linfomas que tienen, estamos hablando siempre de los linfomas B, que son mucho más frecuentes que los linfomas T, los linfomas que tienen células grandes. Dentro de los linfomas de células grandes, el más frecuente es el difuso, el B difuso de células grandes, que lo que va a suceder es que va a haber linfocitos de gran tamaño. Fíjense, esto es un linfocito de tamaño normal, y fíjense estas células enormes que suelen tener nucleolos prominentes, basófilos, a diferencia de la Ried-Sternberg, y son más chicos los nucleolos que la célula de Ried-Sternberg. En general, esas células grandes se disponen como si fuese en nidos o están agrupadas, y estos linfomas B difusos de células grandes pueden ser de dos formas, o ser esporádicos y haberse desarrollado directamente como un linfoma B difuso de células grandes, o pueden provenir de un linfoma de bajo grado, o sea, de un linfoma de los que vimos antes de células pequeñas. El más frecuente que se puede transformar de un linfoma de bajo grado en un linfoma difuso de células grandes es el linfoma folicular. Y el segundo en frecuencia es el linfoma linfocítico crónico. Sufren una transformación a un linfoma de mayor grado, que significa que tienen peor pronóstico. Estos linfomas, como son linfomas B, van a tener inmunistoquímica para linfocitos B, que ya dijimos que es el CD20, y en el caso de que provengan de un folicular, de un linfoma folicular, van a marcar lo mismo que marca el folicular, que es el CD10 y el BCL6. Y si viniese de una leucemia o linfoma linfocítico crónico, sería positivo para CD5, que es lo que dijimos que marca. Yo lo que no les dije, ¿por qué se llama linfoma linfocítico crónico / leucemia? Porque es uno de los linfomas que más frecuentemente leucemiza. O sea, yo puedo encontrar la célula linfoide viajando por la sangre, y es el más frecuente que afecta a la médula ósea también. Entonces, por eso se llama leucemia linfoma linfocítico crónico. El otro linfoma de células grandes, otra cosa importante del linfoma difuso de células grandes es que tiene un índice proliferativo muy grande, o sea, las células están la mayoría en ciclo celular, más del 90% está en ciclo celular. Por lo tanto, si yo hago un marcador que se llama Ki67 para ver cuántas células están en ciclo celular, yo voy a tener el 90% de la celularidad en ciclo celular. Quiere decir que tienen mucha capacidad de crecer. También por ese mismo motivo responden muy bien a los agentes quimioterápicos. El linfoma de Burkitt es un linfoma especial, que hay un tipo endémico. En el caso del tipo endémico o africano, se produce en el maxilar, pero podemos tener los otros esporádicos que se producen en los ganglios linfáticos. También puede aparecer en sitios extranodales, y en este caso lo que lo que vamos a ver son células monótonas de gran tamaño, con nucleolos prominentes, pero que en este caso tienen tanta capacidad de reproducción, el linfoma de Burkitt tiene el 100% de las células proliferando, pero a su vez esas células mueren por apoptosis y aparecen los macrófagos con cuerpos tingibles, que es esto que se ve acá, y le dan una apariencia que se llama encielo estrellado. Y el otro linfoma B que dijimos que era frecuente es el mieloma múltiple, que en realidad es una neoplasia de células plasmáticas, que se caracteriza por
esa célula plasmática, como todas las neoplasias, a hacerse monoclonal, entonces empieza a expresar alguna de las inmunoglobulinas, o expresa IgM, o expresa, cadenas livianas, o expresa cadena kappa, o expresa cadena lambda, y afecta mayoritariamente a las vértebras y a la calota, dando estas lesiones líticas bastante características del mieloma múltiple. Cuando uno le hace un proteinograma electroforético al paciente con mieloma, tiene un pico de proteína M, que es monoclonal. Cuando esas neoplasias de células plasmáticas se presentan como lesiones solitarias, que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, lo más frecuente es que aparezcan o en los huesos o en los tejidos blandos, sobre todo del tracto respiratorio superior, y no tengo ni afectación ósea, o sea, tengo un solo foco óseo, pero no tengo afectación de la calota craneana, o no tengo afectación de las vértebras, o no tengo proteína M aumentada, esa neoplasia se llama plasmocitoma, porque es una neoplasia que está localizada y tiene muy buen pronóstico. Y ya entrando en los linfomas T, el linfoma T más frecuente de todos son las micosis fungoides, que es un linfoma T cutáneo, CD4 positivo, que aparece como un exantema de la piel, que es bastante característico. Puede ser en forma de placas grandes, o puede ser, como en este caso, en forma de nódulos. Cuando se ve la biopsia, lo que hay es un intenso infiltrado inflamatorio linfocitario, que en realidad no es inflamatorio, sino que es neoplásico, y las células son chiquitas y transmigran a la epidermis, dando este patrón que es bastante característico de linfocitos chiquitos pero hendidos dentro de la epidermis, que se llaman microabscesos de Potrier cuando se producen en acúmulos. Y ahora vamos a hablar de otros trastornos de los leucocitos, pero tengo que compartir otra clase. ¿Hasta ahora bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya voy, ¿eh? Miren, porque eso tiene Webex. Te tengo que compartir 2 clases. Bueno, ¿qué otros trastornos puedo tener? Hasta ahora hablamos de los trastornos que aumentan el número de leucocitos, en este caso de linfocitos, ¿sí? Pero puedo tener déficit de leucocitos, que el déficit de leucocitos se llama leucopenia. En un hemograma, más o menos, uy, se dejó de compartir. Ahí está. Dentro de un hemograma, más o menos entre 4.000 y 7.000 leucocitos es un número que es normal en cualquier persona. Cuando ese número desciende por debajo de los 4.000, decimos que el paciente está leucopénico, y esa leucopenia puede ser cada vez más grave a medida que va bajando el número de leucocitos. Lo más frecuente es que esa leucopenia sea a predominio de neutrófilos, o sea que lo que desciende
sean los neutrófilos y eso se llama neutropenia. Si yo tengo una disminución de los neutrófilos, voy a tener un paciente que está inmunodeprimido, o sea, tiene mayor riesgo de no poder resolver infecciones, sobre todo bacterianas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos inflamación aguda, dijimos que en el caso de las infecciones bacterianas hay neutrófilos, en el caso de las infecciones virales hay linfocitos? Menos frecuentemente es la linfopenia, que la linfopenia más frecuente de todas es la producida por HIV. El HIV ataca a los linfocitos TCD4. Otras de las causas son algunos fármacos y algunos procesos autoinmunes. Entonces, dentro de la neutropenia, yo puedo tener una neutropenia por varias razones. Una es porque haya una granulopoyesis ineficaz. ¿Qué significa eso? Que dentro de la médula ósea, el sistema hematopoyético quiere, entra en la proliferación de esas células mieloides para producir neutrófilos, pero por algún trastorno de la médula ósea se detiene en algún punto que no le permite madurar hasta el polimorfo nuclear neutrófilo. Por ejemplo, queda en un promielocito, ¿sí? Esas son las enfermedades de la médula ósea propiamente dichas, digamos. O porque haya un aumento de la destrucción de los neutrófilos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso. En ese caso, la médula ósea va a ser hipercelular. En el aumento de la destrucción, porque la médula ósea va a estar constantemente estimulada para que produzca más neutrófilos porque se están destruyendo en la periferia. En cambio, en la granulopoyesis ineficaz va a ser hipercelular porque en el intento de hacer neutrófilos voy a tener un exceso de blastos mieloides que se detienen donde tienen el trastorno, ¿sí? Por ejemplo, que aumenten todos los promielocitos y la médula ósea esté llena de promielocitos, pero no tenga la capacidad de madurar hasta formar un neutrófilo. Sin embargo, la causa más frecuente de todas de neutropenia es la toxicidad medicamentosa. Por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia. En ese caso, la quimioterapia, además de matar a la célula neoplásica, como los quimioterápicos son sustancias que se unen a las células que están en ciclo celular y las matan, las células que más sufren dentro de ellas son las de la hematopoiesis, porque son las de las células que más frecuentemente están en ciclo celular constantemente. Entonces, en ese caso, yo voy a tener una médula ósea hipocelular. En esos pacientes, yo puedo dar factores estimulantes de colonias, ¿sí? Hay diferentes fármacos para estimular las colonias y con pocas células en la médula ósea, al darle un estimulante de colonias, yo puedo aumentar esa cantidad de neutrófilos y que el paciente pase la neutropenia. Bueno, ya les dije que las complicaciones son las infecciones y pueden debutar con signos y síntomas de la infección que padezcan en ese momento. Ahora hablamos del aumento del número de leucocitos, si bien digo, que es la leucocitosis. La leucocitosis se puede producir por un incremento en la producción en la médula ósea de esos leucocitos, por ejemplo, en procesos inflamatorios o infecciosos que estimulan a la médula ósea a que genere más neutrófilos o más leucocitos en general. En algunos síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo en el linfoma de Hodgkin, que dijimos que la célula de Reed-Steinberg está acompañada por esos leucocitos, entonces estimula a la médula ósea a formar más leucocitos, o en enfermedades propias de la médula ósea,
como son los síndromes mieloproliferativos. También puede producir leucocitosis algunas enfermedades infecciosas y la hipoxia. También puede haber una disminución en la capacidad de marginación del leucocito, por ejemplo, en el caso de las personas en ejercicio, por liberación de catecolaminas, que lo que hace es que haya muchos leucocitos en sangre porque no se pueden marginar y no se pueden extravasar a los órganos, a los tejidos, y lo mismo pasa con la administración de glucocorticoides. El neutrófilo queda dentro de la sangre y no puede salir al tejido, y eso da una leucocitosis que en realidad, por decirlo de alguna manera, es falsa, porque no es que hay un exceso en la producción de leucocitos, sino que los leucocitos están estancados en la sangre periférica. ¿Qué pasa en los cuadros más frecuentes que vimos nosotros en inflamación? Cuando yo tengo una infección aguda, nosotros vimos que hay un incremento de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Si esa inflamación se prolonga en el tiempo y hay un exceso de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, estas dos citoquinas lo que van a hacer es, van a producir que determinadas células fabriquen el factor estimulante de colonias granulocíticas, y eso me aumenta la producción de leucocitos a nivel de la médula ósea. Bueno, dentro de las enfermedades de la médula ósea hay 4 procesos importantes. Uno es la aplasia medular, otras son los síndromes mielodisplásicos, los otros son los síndromes mieloproliferativos y los otros son las leucemias. La aplasia medular se define como la disminución significativa de la celularidad hematopoyética en la médula ósea respecto de la edad. Yo hoy les dije que en una persona de 40 años hay aproximadamente 50% de adipocitos, 50% de células hematopoyéticas. Si a mí esa relación se me altera y yo, por ejemplo, en una persona de 40 años tengo 80% de adipocitos, 20% de hematopoiesis, ese paciente está en aplasia medular. ¿Por qué es importante la aplasia medular? Porque si yo tengo aplasia medular, el paciente está inmunosuprimido, y la inmunosupresión del paciente con aplasia medular es muy severa, con un riesgo muy importante de infecciones. Y, por ejemplo, el paciente requiere aislamiento, porque digamos, se mantiene en la comunidad, cualquier mínima infección lo puede llevar a un cuadro grave. ¿Qué son los síndromes mielodisplásicos? Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades que son clonales hematopoyéticas, que lo que producen es una hematopoiesis ineficaz, ¿sí? ¿Por qué se llama mielodisplásico? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos displasia? Nosotros dijimos que era un desorden en la arquitectura y en la citología. Lo que pasa en la médula ósea, en el caso de los síndromes mielodisplásicos, es que las células se disponen en lugares donde no se deberían disponer. Por ejemplo, en la médula ósea normal, no sé si ustedes se acuerdan de histología, pero las células que son mieloblásticas, o sea, los precursores de los leucocitos, se van a disponer en la zona paratrabecular, mientras que la célula madura de la serie mieloide, por ejemplo, el polimorfo nuclear neutrófilo, se va a disponer en el centro. En cambio, los eritroblastos y los megacariocitos siempre están en el centro del espacio. Eso en los síndromes mielodisplásicos se desordena. Empieza a haber, por ejemplo, megacariocitos paratrabeculares.
¿sí? Y en general tienen alguna inestabilidad genética que los hace que sean predisponentes para evolucionar a una leucemia. Esto es lo que les decía recién. Estos son los mieloblastos, que están siempre paratrabeculares. Estos son los eritroblastos, que están siempre en el centro del espacio. Y estos son los megacariocitos, que siempre están en el centro del espacio. Y cuando se produce una mielodisplasia, hay megacariocitos y eritroblastos pegados a la trabécula, y estos blastos mieloides, que tendrían que ser paratrabeculares, pasan al centro del espacio. Por otro lado, las formas de las células empiezan a ser atípicas. Lo mismo que hablamos en displasia del epitelio. ¿A qué me refiero que son atípicas? A que, por ejemplo, los megacariocitos, que es una célula grande multinucleada, se vuelve chiquitita y tiene pocos núcleos. Entonces, eso me habla de que tiene una alteración citológica también. En cambio, los síndromes mieloproliferativos son neoplasias mieloides que en general tienen alteración en la vía de la tirosina quinasa. Hay un aumento del estímulo proliferativo de la médula ósea, pero los blastos no pueden superar el 30%, porque si los blastos superan más del 30%, hablamos de leucemia. Hay diferentes tipos de síndromes mieloproliferativos, como la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la leucemia mieloide crónica, no aguda, porque para que sea aguda debería tener más del 30% de blastos. Y lo que producen es una acumulación de células hematopoyéticas dentro de la médula ósea que me producen el stop de otras, de la proliferación de las otras células. Entonces, lo que me va a producir periféricamente es una citopenia, ¿sí? Por ejemplo, en la policitemia vera hay una superproducción o sea, hay un aumento de eritropoyetina, por lo tanto, lo que más va a proliferar son los eritroblastos. En la sangre periférica voy a tener muchos hematíes, pero esos eritroblastos me desplazan al resto de las células y, por ejemplo, el paciente puede tener una leucopenia. Tiene exceso de eritrocitos, que se llama poliglobulia, pero tiene, por ejemplo, los glóbulos blancos disminuidos. Y ya la progresión a una leucemia aguda es menos frecuente en el mieloproliferativo que en el mielodisplásico. Bueno, acá tienen los 4 tipos de mieloproliferativos que les nombré recién. Y por último tenemos a la leucemia aguda, que es lo que les dije, tiene que tener más del 30% de blastos en médula ósea o más del 20% en sangre periférica. Y hay 2 tipos, o linfoblástica o mieloide aguda, que también se llama mieloblástica. La mieloblástica hay distintos tipos, vieron que yo hoy les mostré, por ejemplo, que existe el promielocito, el metamielocito, de acuerdo a digamos, la célula que produce, que está, o sea, que es clonal, se va a llamar de manera diferente. Hay M1, M2, M3, así, hasta la M5. Puede ser tanto de blastos granulocíticos como de blastos eritroides. Y ahí terminamos con médula. Lo otro que teníamos para ver hoy son los timomas, que los timomas son las neoplasias que se producen en el timo. El timo, ¿se acuerdan que es un órgano linfoide que está presente en los niños, o sea, en los lactantes es de gran tamaño, pero a medida que vamos creciendo, el órgano involuciona. Digamos, es el órgano donde se produce la maduración del linfocito T, o sea, la célula precursora, que es el linfoblasto T, que se produce en la médula ósea,
pasa primero por el timo y después se va a dirigir al ganglio linfático. En el timo adquiere sus antígenos específicos para linfocito T. Sin embargo, en el timo, la neoplasia más frecuente, en lugar de ser un linfoma, es una neoplasia que se llama timoma, que es de las células epiteliales del timo. En general, es un tumor benigno que puede estar o no encapsulado, pero puede haber timomas malignos que el tipo 1 se llama timoma invasivo, que tiene capacidad de infiltrar los órganos adyacentes, pero las células son de características típicas, y después tenemos el tipo 2, que es el carcinoma tímico, que es el de peor pronóstico, que podemos tener un carcinoma epidermoide, porque las células que están, las células que están en el timo normalmente son células escamosas, ¿se acuerdan que forman los corpúsculos de Hassall? Y esas células pueden proliferar y producir un carcinoma epidermoide, que sería el carcinoma tímico. Bueno, fíjense que el timo que debería estar involucionado en los pacientes adultos, en el caso de los timomas están bastante aumentados de tamaño, y puede haber miastenia gravis asociada, lo mismo que puede comprimir estructuras vecinas. Ven que es de gran tamaño. Bueno, y estas son las formas morfológicas del timoma benigno, que puede ser fusocelular, pero la célula es de características típicas, o sea, no hay anaplasia. El timoma localmente agresivo, que suele tener más linfocitos, y la célula se hace más redondeada. Y por último teníamos el carcinoma tímico, que es lo que les dije hoy de carcinoma epidermoide en el timo. Y el otro órgano linfoide que tenían hoy en la guía de trabajos prácticos es el vaso, que recuerden que el vaso tiene la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca está formada por los folículos linfoides y la pulpa roja por los sinusoides. En el vaso se pueden producir cualquier tipo de linfoma, y por otro lado el vaso es un órgano de secuestro de las células sanguíneas. Por lo tanto, cuando el vaso aumenta de tamaño, por ejemplo, en los casos que se llama esplenomegalia, por ejemplo, en los casos de anemias megaloblásticas. ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque el eritrocito, que debería ser de una forma y un tamaño adecuado para que pase por el sinusoide esplénico, es de otra forma y de otro tamaño. En el caso de la megaloblástica es de mayor tamaño, entonces el vaso lo destruye. Esa destrucción de glóbulos rojos a nivel del vaso es lo que produce la esplenomegalia. Entonces, esa esplenomegalia, o sea, ese incremento en el tamaño del vaso, puede ser por una enfermedad que no sea neoplásica, ¿sí? Como en este caso la anemia megaloblástica, que es una alteración en la forma del glóbulo rojo, y que hace que el vaso esté aumentado de tamaño por aumento de función, o sea, por aumento de la destrucción de glóbulos rojos. Sin embargo, el vaso también puede estar aumentado de tamaño, ya sea porque tiene un linfoma, que yo les dije que en estadios avanzados del Hodgkin puede estar incrementado. Los linfomas no Hodgkin, una cosa que no nombré es que no tienen esa progresión ordenada que tiene el Hodgkin, sino que, por ejemplo, yo puedo tener un paciente con ganglios cervicales y afectación esplénica,
con ganglios cervicales e inguinales y que no pasó ni por mediastino ni por abdomen, es saltatoria, e incluso puedo tener algunos linfomas no Hodgkin que son propios del vaso. Por ejemplo, hay un linfoma que se llama linfoma hepatoesplénico, que afecta tanto al hígado como al vaso sin afectar a los ganglios linfáticos, que es un tipo especial y que no es un tipo frecuente, ¿sí? Y creo que ahí terminamos, ¿sí? ¿Tienen preguntas o algo para acotar? No, profe. ¿No? Parte no. Bueno, ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? No, profe. ¿No? No, no. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. vale. Gracias, profe. Este, Usted también. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.